Eso es lo más sorprendente y lo más genial que podían hacer los mayas, construir sistemas de drenajes. Ellos tenían sus propios sistemas de agua lluvias, de aguas negras. Sí. Eran unas culturas pues que se preparaban para cualquier situación. Tenían una economía también, había trueque. Sí, la economía maya era muy avanzada en su época. Tenían lazos comerciales no solo locales, sino que comercio internacional. Era bien común las rutas comerciales que se daban entre, por ejemplo, las ciudades-estado como Teotihuacán, Tikal, Chichén Itzá, Copán. Nosotros, El Salvador, en el caso de Tazumal, era parte de la ruta comercial de Copán. Oh. Nosotros, esa ruta se extendía desde Copán, pasaba por el Tazumal, por Chalchuapa, digamos, San Andrés, Joya de Serén. Toda esa influencia copanesca llegó hasta aquí al sur, ¿verdad? Porque éramos parte de la ruta comercial de ellos. Ellos tenían caminos comerciales. Incluso la ciudad de Chalchuapa en la época prehispánica fue considerada no solamente un centro ceremonial, sino que un centro de intercambio cultural y comercial. Se encontró gran apoyo de Copán y de Teotihuacán principalmente en Chalchuapa. Y estamos hablando de sitios que están a kilómetros, a millas de distancia de nuestro país, pero ellos tenían esas conexiones comerciales. Entonces, estas culturas tenían un sistema muy sofisticado. Los españoles quedaron sorprendidos. Hasta cierto modo, en mi manera de ver, de manera muy personal, considero que ellos se sintieron aterrorizados al haber encontrado una sociedad muy científica, muy avanzada, que posiblemente superior, y no posible, seguramente superior a la cultura europea, con todo respeto, en esa época, mientras Europa se hundía en el oscurantismo. En América las culturas mayas, aztecas, toltecas desarrollaban ingenierías, estudios astronómicos increíbles. Yo conocí a una persona que decía que las culturas mesoamericanas eran 10 veces más avanzadas. 10 veces. Más avanzadas que las culturas europeas en ese momento. ¿Y crees que sí fue, que no fue tanto? Porque también he escuchado la otra teoría que decía que no perdieron tantas personas o tantos nativos, ¿verdad? Por cuestión de guerra, sino que mucho fue enfermedades también. Sí, eso fue, digamos, algo que mermó mucho nuestros pueblos indígenas. La viruela asesinó más de 40 millones de personas. Wow. En época prehispánica. Imagínate 40 se hubieran unido para pelear esa invasión. Obviamente no logran los españoles. Incluso, pues, los números en cuanto a ejércitos no se comparaban. Solo imagínate. Lastimosamente, pues, el ejército español tuvo mucho apoyo de pueblos enemigos de otros pueblos. Sí. Que se aliaron, ¿verdad? Habían alianzas y había mucha diplomacia también entre ellos. Te voy a dar esto si me apoyas con... A mí, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Correcto. Eso es mejor dicho imposible. Entonces, por ejemplo, cuando Pedro Alvarado venía para el sur, ¿verdad? Entonces, él en una carta que él escribe a Hernán Cortés, en la segunda carta que él escribe, cuando ya está aquí abajo en el sur, le dice que él venía... Él le explica la proporción del ejército español, digamos, en ese momento. Venían alrededor de 200 españoles y 5,000 o 6,000 indígenas aliados. Así le decía él, aliados, ¿verdad? Solo imagínate la proporción de indígenas, 6,000 indígenas y 200 españoles. O sea, toda esta gente venía engañada porque les habían ofrecido algo, un pedazo de tierra. Sí. Y pues en El Salvador se les dio tierras.